Bueno, lo primero es un agradecimiento muy grande por esta presentación tan honrosa y que me compromete muchísimo. Lo segundo es, pues hombre, agradecer también la oportunidad de haber compartido este día con personas como Jaime Elizondo, Juan Dutra, Adilson Moura, Francisco Rodríguez y finalmente esta conferencia de Isidora Molina, que es supremamente ilustrativa y que tienen todas una línea de conducción. Voy a compartir allí mi pantalla. Me dicen si está bien. ¿Estamos listos? Perfecto, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, este año tenemos un congreso diferente. No va a ser presencial, va a ser virtual. Esta pandemia nos ha puesto a vivir situaciones distintas. Son circunstancias diferentes, pero que también han sido un espacio para reflexionar, para revisar nuestras actividades y también para revisar nuestras vidas. En la preparación de esta charla, una de esas reflexiones fue preguntarme qué querrá y qué será pertinente y relevante para un auditorio tan diverso. Qué tan importantes serán las preguntas mismas que pueden estarse haciendo para cada una de sus empresas quienes hoy asisten a esta charla. ¿Por qué son tan importantes las preguntas? Porque si estamos pensando en hacer cambios, tenemos que cambiar cómo conversamos y caer en cuenta de qué preguntas nos estamos haciendo. Porque lo que nos preguntemos determina lo que encontremos, lo que hablemos, lo que juntos imaginemos y que finalmente determinará lo que juntos logremos. Y yo quiero hacer énfasis una vez más en la palabra juntos. Tener una mirada que va más allá del productor individual implica que todos haremos un cambio de paradigma, o sea, una forma distinta de ver las cosas que va a ser mucho más de más impacto, porque son los cambios mayores los que logramos cuando cambiamos la forma de ver las cosas. Como vamos a hacer referencia a nuestra finca Madrigal, la primera pregunta que nos hacemos es el por qué y el para qué de Madrigal. Madrigal es el nombre de la finca. Y nosotros hemos definido desde hace mucho tiempo 3 propósitos. Primero, tiene que servir como sitio de encuentro, y ese fue el primer propósito cuando compramos el primer lote, que era un lote pequeño. Fue concebido más como un espacio para fortalecer la unidad familiar. A medida que han pasado los años y que se han incorporado otros lotes y muchas otras experiencias, el propósito de servir de sitio de encuentro se ha expandido a otros grupos de amigos, académicos, productores, escuelas e instituciones que encuentran allí temas y observaciones para compartir. El segundo propósito es desarrollar una unidad productiva autónoma, capaz de generar su propia evolución y tener una dinámica económica interesante, al mismo tiempo que permita que se dé el tercer propósito, que es que Madrigal sea una finca para el aprendizaje, donde se puedan hacer experimentaciones, en donde se puedan romper moldes, que podamos compartir aciertos y errores con igual sinceridad. De este tercer propósito hay un aprendizaje que enmarca esta charla y que ya lo ha dicho Isidora y lo han dicho otros anteriormente, y es que vamos a compartir principios y no recetas. Nosotros normalmente en la finca empezamos las visitas en la oficina.
Y allí dedicamos un rato a discutir y a explicar una herramienta de trabajo que usamos en la finca que corresponde a un ejercicio que es mezcla de sueños, programas, proyectos y sobre todo que refleja una filosofía. Y este es un enfoque de pensamiento. Esta herramienta es un mapa mental. Este fue el que construí este año. Nos sentamos, Uber, el administrador y yo, un par de días a juntar todas esas cosas que les decía, sueños, programas, proyectos y todas las cosas que van rodando. Y este que es de mi puño y letra, que yo tengo una app que me permite hacerlo más bonito, pero cuando ya lo monté en PowerPoint, las letras eran muy pequeñas y no se alcanzaban a ver. Yo creo que estas tampoco se ven mucho, pero lo suficiente como para ver cómo es el sentido de las cosas, de lo que es el mapa mental de la finca. La finca es la protagonista. Nosotros tenemos una visión holística, una visión donde todos los elementos están presentes. Quiero hacer énfasis en que aquí se parte de la gratitud, del agradecimiento. Es el reconocimiento diario de que somos unos privilegiados de la vida. Por muchas razones. Por el sitio que nos ha sido dado cuidar, por el paisaje, el clima, la naturaleza y la belleza inconmensurable que nos rodea. En este mapa se contemplan elementos de nuestra relación hombre-naturaleza, compartida y conversada con todo el equipo. Está también plasmada una filosofía empresarial que comprende pues, la generación de empleo productivo y formal, un clima laboral de respeto y de crecimiento personal de los miembros del equipo, un sano manejo ambiental que incluye, por supuesto, el bienestar animal, seguridad y salud, y también un trabajo por la soberanía alimentaria. El mapa tiene también un componente educativo administrativo con elementos que comprenden, por ejemplo, el aprendizaje continuo que se deriva de la programación y realización de actividades que se van dejando plasmadas en minutas diarias o bitácoras de trabajo que van dejando pues un historial y nos ayudan a determinar luego tiempos, movimientos, efectividad de las tareas realizadas, etc. En ese componente educativo administrativo está también el tema de la comunicación asertiva, los beneficios de las rondas de observación por grupos o con todo el equipo que hacemos, la elaboración y uso de las listas de chequeo, que también, como lo sugirieron anteriormente, van constituyendo unas especies de manuales de trabajo y de procedimientos que son supremamente útiles. Tiene también una comprensión de los requisitos del éxito en el trabajo, y como la planificación detallada, el trabajo en equipo, el buen uso del tiempo, una actitud positiva y el compromiso con uno mismo, con la familia, con la empresa y con la sociedad. El mapa, por supuesto, también incluye pues en forma detallada los diferentes programas productivos de la finca y los elementos básicos que estamos haciendo con relación a aguas, a suelos, áreas de conservación, etc. Y hay un pequeño cuadro donde nos hacemos preguntas como ¿por qué y para qué de Madrigal? Sabemos lo que Madrigal espera de cada uno de nosotros, qué aprendimos, qué hicimos bien, qué dejamos de hacer. Y una reflexión, y es que las organizaciones cambian cuando cambian las preguntas. Madrigal está localizada en el municipio de Tarso, Antioquia. Eso es en el suroeste de Antioquia, en estribaciones de la cordillera occidental. Comprende 3 lotes. El primero, el que está más al sur, es el primer lote que se compró. Fue adquirido en 1987. Los otros lotes fueron adquiridos posteriormente. Entonces estamos a 1.200 metros promedio, de 1.100 y 1.280 metros está toda la finca.
En el plano que se observa se diferencian claramente los tres lotes. Están separados el 2 y el 3 por una zona boscosa. Las áreas que allí se observan en color verde corresponden a zonas de protección en laderas cuya clasificación agrológica son clases 7 y 8, por lo tanto su vocación era para zonas de reserva. Allí hacemos pues un inventario de especies, hay un biólogo que nos colabora en el manejo de los inventarios de fauna, el manejo de las cámaras trampa, para recoger los conocimientos con relación a la fauna de la región, y eso todo va sirviendo para el acervo que estamos presentando para que logremos declarar todas estas zonas como zonas de reserva, son reservas naturales de la sociedad civil. En la parte alta de esta foto, ustedes ven una vegetación más uniforme que corresponde a un cultivo de caucho, que son unas 3 hectáreas, ahora nos referiremos a él más adelante. Y de la zona hacia abajo está lo que son las laderas de protección con regeneración natural del bosque. Esos bosques fueron intervenidos, eso ya es regeneración de bastantes años hacia acá. Para continuar con nuestra visita y enlazar lo que vemos en el mapa mental y en el físico, quiero referirme a unos conceptos que expresó en este congreso hace unos años nuestro amigo Eduardo Salazar. No voy a analizarlos todos los puntos, pero sí los que más directamente nos han concernido en Madrigal. Me refiero a 4 desafíos que tenemos como empresarios de mentalidad, de innovación, de colaboración y de información. En mentalidad ya hicimos referencia al primero de ellos, que es la visión de contexto para tomar decisiones. ¿Qué recursos manejamos? El hecho de que la productividad de la finca se mide no solo en la finca, sino en el mercado. La imagen de nuestro producto final, que es carne o leche en la mesa del consumidor, tiene que estar asociada a la aceptación de todo el proceso previo que la trajo hasta allá. El consumidor tiene que aceptar la labor que nosotros estamos haciendo. Hoy estamos muy cuestionados. El otro punto es que, ya lo mencionamos bastante, la administración del talento humano pues es mucho más que pagar nómina. En la charla de Adilson eso quedó absolutamente bien presentado. Titulares como estos de prensa pues no pueden ser descartados, tenemos que tenerlos en cuenta, pues en el fondo el mercado es un gran diálogo de percepciones. Nosotros tenemos que cambiar la percepción que tiene el consumidor final de la labor que nosotros estamos haciendo, del trabajo que hacemos. Derivada de estas consideraciones que acabo de mostrar sobre mentalidad, cabe preguntarnos entonces en qué negocio estamos. Y en el sentido más amplio, estamos en el negocio de aprovechar la fotosíntesis. Y requisito para poderla aprovechar es alimentar la biología del suelo. En otras palabras, el negocio grueso de nosotros es capturar carbono. Nosotros hemos hecho algunos aprendizajes en Madrigal que queremos compartir. Primero, ver la finca como un ecosistema. Partimos en su momento de clasificar agrológicamente los suelos, por eso dedicamos una buena parte, casi el 40% del área de la finca está en reserva natural, y lo dejamos en esas áreas de protección. Y tenemos claro que es determinante el contenido de materia orgánica en el suelo. Y por supuesto, la capacidad de infiltración, que en la medida en que aumente el contenido de materia orgánica, que mantengamos el suelo cubierto, en donde hagamos el pastoreo en la forma de vida, habrá mayor capacidad de infiltración, lo cual es un elemento absolutamente crítico. El énfasis pues en Madrigal es en el mejoramiento de los suelos como base del sistema de la mejora en la productividad y desarrollar un sistema de producción que le ponga al ambiente y a la sociedad más de lo que le quita, es decir, un sistema regenerativo.
Voy a tomarme la libertad de mostrar algunas fotos del vecindario, del suroeste. No son todas de Tarso, algunas son de Tarso, otras son de otras regiones cercanas. Y las quiero mostrar porque yo creo que ilustran algún punto que quiero presentar. Durante mucho tiempo en los encuentros ganaderos del suroeste que programaba la Secretaría de Agricultura, yo di unas charlas que más o menos mostraban esta misma panorámica y de pronto me fui volviendo como tan cantaletoso y tan insistente que primero no me volvieron a invitar y luego pues yo creo que ya sabían cuál era qué era lo que les iba a decir. Hoy tengo la oportunidad de volverlo a hacer, espero con un auditorio muchísimo más numeroso, por supuesto, y muchísimo más receptivo. Estas fotos son indicativos de muchas áreas de Colombia que están en ganadería extensiva, en ganadería de sobrepastoreo. Y las muestro porque hay un mensaje detrás de esto. Esta es una zona cercana a nosotros, donde hay la posibilidad o de tener una gran feracidad y fertilidad y un manejo muy adecuado del medio, o un manejo absolutamente abusivo del medio, lo cual nos lleva a una expresión que le oí a Gabe Brown en alguna conferencia, que dice que estos son suelos desnudos, hambrientos, sedientos y con fiebre. Y los muestro porque también en la finca en los lotes que adquirimos después, no en el original, sino en estos, pues buena parte de la tierra que recibimos en esa adquisición, pues estaba en condiciones más o menos parecidas, y es esta parte de abajo de la foto. Estas son fotos que fueron tomadas desde una piedra que me servía de punto de referencia, que está más o menos en una dirección noroeste, está un poco más hacia el este, pero con este árbol de piñón de oreja que me servía también de referencia para fotos posteriores. Está más hacia el este aún, y pueden ver en el primer plano cómo hay un deterioro grande de esos suelos y hay suelos descubiertos. Esto ya es mirando un poco más hacia el sur oeste. Estos son fotos del año 2001, febrero del año 2001. Quiero mostrarles ahora el cambio, esos mismos lotes en el año 2010, diciembre del 2010. Corresponde cada uno a las fotos que les acabo de mostrar. Y esto me lleva a esta frase de Alan Savory, que dice que no conozco una profesión más vital para el futuro de la humanidad que la de quienes manejan pastizales. Ese trabajo que hicimos, pues fue la experiencia de hacer diferentes patrones de sistemas de árboles, algunos potreros los sacamos de circulación, puesto que su topografía nos permitía cosechar el pasto para una nidificación sencilla en la finca mientras los árboles crecían. Nos apoyamos en conceptos de CIPAF y en la observación de los árboles de la zona, que a nuestro criterio se prestaban para el programa. Hicimos una observación de qué era lo que la naturaleza nos estaba diciendo y ofreciendo allí. Era una manera de incorporar de alguna forma lo que en algún momento le habíamos aprendido al doctor Thomas Preston cuando en sus primeras venidas a Colombia, por invitación que le hicimos a los primeros seminarios de Colbesa, nos planteara él una directriz muy simple, pero muy sabia. Es que los sistemas de producción se deben basar en los recursos locales. Eso fue un mensaje de principios. No fue tan comprendido. Algunos sectores de la academia rechazaron un poco que el señor viniera con un esquema tan amplio, pero tan poderoso. Afortunadamente, de su escuela nos quedaron muchos frutos. Uno de ellos, naturalmente, es toda la orientación y lo que CIPAF nos ha dado en conocimiento de estos sistemas silvipastoriles y muchos otros más.
Ustedes me estarán preguntando, bueno, ¿cuándo vamos a hablar de ganado? Bueno, hablemos de ganado. En 1996, nosotros, pues hombre, en un entusiasmo que nos formó el amigo Bernardo Ernesto Vélez, nuestro bien recordado amigo Bernardo Ernesto Vélez, pues nos hicimos en un grupo de empresarios y de finqueros y demás unas importaciones desde los Estados Unidos. Importaron 16 novillas Brangus para Madrigal, preñadas, y un toro de los ranchos Mount Creek y Steiner de Texas. En esos años se hicieron otras importaciones más, que ahí salió la fundación de la Asociación Angus y Brangus de Colombia, de la cual Madrigal fue socio fundador. Como ha sido tradicional en la finca, nosotros nos hemos pasado toda la vida haciendo ensayos y experimentos. Habíamos hecho diferentes tipos de manejo con diferentes tipos de ganado, con diferentes suplementaciones, etc. Cuando llegó el ganado Brangus, por el hecho de que no teníamos sino la primera finca, que era una finca relativamente pequeña, pues vendimos el resto del ganado comercial y cerramos el hato alrededor de las novillas que acababan de llegar. Y durante más de 20 años estuvimos dedicados a manejar un hato de ganado registrado con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Denuncias de servicios, compra de semen importado, mirar diferencias estimadas predichas en los catálogos, etcétera, etcétera, participar en las exposiciones, en muestras, etcétera. Lo cual fue un periodo muy interesante y de aprendizaje, pero que llega a su fin cuando uno se da cuenta de que el sistema le está diciendo a uno que hay productividades más importantes y en una forma más holística por lograr. Entonces, hoy estamos haciendo monta natural. Hicimos un descarte drástico de los animales que veíamos que claramente ni se adaptaban ni se estaban reproduciendo bien. Es casi como un pleonasmo. Y empezamos a trabajar con toros por monta natural, unos Brangus de la finca que definitivamente eran animales destacados, y también con toros Bond, que están hoy trabajando y sirviendo tanto novillas cruzadas que hemos comprado, ganado comercial, que hemos comprado, como las hembras Brangus que en el hato están. Nosotros ya no estamos haciendo registro de ganado y estamos, digamos que en otro momento de la finca y adaptándonos a un sistema diferente de manejo. Hablemos entonces de ese manejo. Hoy estamos haciendo pastoreo de ultra alta densidad. Nosotros durante mucho tiempo hicimos pastoreo racional. Después, por allá en los años 2005, hace unos 15 años, empezamos a trabajar con pastoreo racional Boissin, y durante todos estos años lo hicimos hasta principios de este año. Los resultados del PRB fueron muy buenos, extraordinarios. Uno mejora en la fertilidad de los suelos de la finca, aumento en la capacidad de carga, un mejoramiento de la cobertura del suelo. Hicimos para ello la infraestructura de cercos y de acueductos. En el año 2006, nosotros invitamos al doctor Luis Carlos Piñeiro, que en paz descanse, y lo invitamos a dos reuniones con muchos ganaderos. Una fue en Montería y otra en Medellín, y hicimos algunas visitas con él. Y fue un maravilloso encuentro porque definitivamente absolvió muchas dudas, nos precisó muchas cosas y nos pulió el sistema. Nosotros migramos hace 8 meses a PUAD, a pastoreo de ultra alta densidad, con resultados muy satisfactorios. Hay naturalmente mayor exigencia en observación y en toma de decisiones, pero estamos felices con esa nueva dinámica. Inclusive hemos ido construyendo nuevas listas de chequeo que le ayudan al pastor a tener en cuenta muchos factores a observar. Mirar el ganado de una manera distinta. El ganado se maneja a pie en toda la finca hace mucho tiempo. A mirar pastos, suelos, la fauna que nos acompaña, no solamente la fauna que está atacando, digamos, las bonillas y está transformando las bonillas para incorporarlas al suelo, sino también la fauna aviar
que hemos visto incorporarse al sistema. Desafortunadamente en esta foto no nos queda, pero tenemos una gran cantidad de garzas, chamones y garrapateros que están acompañando el hato, y el tema de garrapatas en una finca que fue muy problemática, hoy está prácticamente superada. Las tenemos, pero no es un problema. Entonces, estos cambios han sido absolutamente positivos y hemos aprendido cada día más, y de esa observación, pues uno también obtiene un gran gozo, el gozo de observar y el gozo de ver cómo la naturaleza responde y cómo vamos construyendo. Bueno, Madrigal no es solo ganadería. Madrigal tiene un enfoque agroecológico que tiene también como propuesta restaurar los paisajes. Ya ustedes vieron el impacto que fue esa transformación en la finca, control natural de plagas, conservación de agua y suelo, etcétera, en esta muy maravillosa definición de Miguel Altieri y de Clara Nichols. También esto nos ha indicado que debemos revisar un sistema de producción que ya nos está diciendo que no puede estar todo centrado en eliminar todo, malezas, insectos, hongos, en suprimir la biodiversidad. Porque el efecto en la vida y en todo el ecosistema es tremendo. Tenemos una visión nueva de imitar la naturaleza con un enfoque holístico, caer en cuenta de los servicios ecosistémicos de las demás especies que acompañan a pasto y ganado, el mutualismo de las especies, entenderlo y la importancia del árbol. Y tenemos claro que es posible producir conservando y conservar produciendo. Como les decía, Madrigal no es únicamente ganadería, tenemos un cultivo de caucho que tiene 25 años, se ha comportado bastante bien, está en una zona relativamente marginal alta y era marginal baja para café, que era una de las especies que había en este lote inicial, además de unos potreros degradados que fueron donde sembramos el cultivo del caucho. Tenemos también desde hace bastantes años un lote de propagación de vetiver. Yo he estado haciendo mucha propaganda y promoción del uso de un recurso extraordinario en control de erosión, que es el vetiver. Como podrán ver, yo tengo mi medio obsesión con el tema de la erosión de los suelos. Y esta es una planta milagro que propongo y que ojalá tuviéramos en todas las fincas para resolver problemas erosivos y de cárcavas y demás. Aquí hay una foto, por ejemplo, de el vetiver protegiendo una orilla de una sequía de ladera, una especie de línea clave en uno de los potreros de la finca. Tenemos unos amigos que son unos cerditos criollos que nos ayudan en la transformación de potreros de braquiaria muy encallados a zonas de agricultura, porque el siguiente programa que tenemos es una parcela de seguridad alimentaria que la montamos, la hemos ido desarrollando durante los últimos 4 años con agricultura orgánica, básicamente pensando en la mejora de la alimentación del equipo de trabajo y sus familias. Y también porque estamos explorando posibilidades en el mercado local. Tarso, como muchos municipios de Antioquia y de Colombia, importa, por así decirlo, mucho de los requerimientos de frutas y verduras de su población. Nosotros estamos a 1 kilómetro de Tarso y vemos posibilidades de ir desarrollando y también cambiar un poco la vocación de fincas que son eminentemente y exclusivamente ganaderas a fincas que tengan otras actividades que no solamente refuercen el tema económico, sino que también mejoren la soberanía alimentaria de la zona. E igual estamos haciendo algunos ensayos en agricultura sintrópica y en agroforestería. Estos últimos tienen que ver con pues, el compromiso que uno tiene también con la innovación, para que la finca proponga cosas diferentes. Y esta es una pregunta que valdría la pena que nos hiciéramos todos. Y por último, en temas de esos desafíos que
nos planteó el amigo Eduardo Salazar y que yo puse al principio de la charla, pues estamos hablando de la colaboración, de la cooperación, de la competencia, etcétera, porque el desarrollo incluyente es muy buen negocio y es ideal que pudiéramos crear núcleos de prosperidad productiva y compartir experiencias y seguir en este espíritu que nos nutre, por ejemplo, hoy en este extraordinario evento, con este foro, porque hay mucho que ganar si conversamos, si desarrollamos un microclima empresarial en cada región y si conectamos las cadenas más cercanas al consumidor. Por último, un poco sobre mi filosofía personal. Yo le doy a la finca como si fuera un enfoque de jardinero, la cuido como si fuera un jardinero, porque es esa parte del mundo que he tenido el privilegio y la posibilidad de cuidar. Ya no basta con el concepto de sostenibilidad, hay que trabajar en modelos regenerativos y hacer una unidad productiva, pero también para aprender, manejada con criterio técnico, pero para aprender y para compartir. No heredamos la tierra de nuestros padres, sino que la tenemos prestada de nuestros hijos. Lo tengo absolutamente claro. Y esto nos permite hacer un manejo holístico. Esta es una forma distinta, mucho más positiva, mucho más lógica. De modo que las decisiones del día a día tengan en cuenta sobre todo a las personas, pero también al suelo, a las aguas, a la planta y al animal. O sea, que tengamos siempre el contexto del todo. Muchas gracias.